Todos. Ah, ahí está. Bueno, buenas noches a todos. Es Buenas una alegría noches. encontrarnos nuevamente. Y bueno, hoy vamos a analizar, a estudiar un poco, a dar algunas líneas generales, porque la verdad que es muy profunda esta encíclica, Fratelli Tutti, sueño de fraternidad y amistad social, del Papa Francisco. Esta encíclica, Fratelli Tutti, que es Todos Hermanos, es la tercera encíclica del Papa Francisco. Fue firmada el 3 de octubre del 2020, o sea que la escribió en plena pandemia. Y la segunda encíclica social. Su nombre se inspira justamente en una frase de San Francisco de Asís. Como vemos, bueno, además de que eligió el nombre Francisco por San Francisco de Asís, toda, también Laudato Si, tiene una referencia expresa a San Francisco de Asís y en Fratelli Tutti también. Lo vamos a ver siempre en los documentos de Francisco. O sea, nos permite que a través de la vida de Francisco de Asís nosotros tengamos un encuentro también con la fe y bueno, y también con la sociedad. Es un llamado universal a la fraternidad y a la amistad social. Y está dirigida al igual, desde que vemos desde Pacem in Terris, a todas las personas de buena voluntad, o sea, no solo a los católicos. Y nace como una respuesta a un mundo que está cada vez más dividido y más herido. Como fue planteando acá, reitera algunos conceptos de Laudato Si y de otros documentos de él y de Evangelium Gaudium, ¿no es? Me parece. Sí, y de sus discursos y de todo lo que él quiso transmitir durante su papado. La estructura de la encíclica empieza con una introducción, se divide en 8 capítulos y concluye con oraciones, con 2 oraciones. La introducción lo presenta, como dijimos, a San Francisco de Asís como una inspiración para el amor o sea, el amor fraternal que trasciende las fronteras, que trasciende la geografía. Después nos pone, como dijimos, de la doctrina social de la Iglesia, el ver, juzgar y obrar, nos pone frente, primero ver, cuáles son las sombras de un mundo cerrado. Y ahí analiza, que lo vamos a ir viendo, cada uno de los problemas que encuentra en el mundo y que él destaca que impiden la fraternidad. Un extraño en el camino ya es la parábola del buen samaritano, que es, vamos a decir, el juzgar a los ojos de esta parábola, de esta enseñanza de Jesús, que está no solo la parábola, sino el amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y después la parábola en sí misma, que hace un análisis extremadamente profundo. A quien no pudo leerla hasta ahora, la encíclica, la verdad que, además de leerla toda, profundizar en el análisis que hace de la parábola. Después comienza ya cómo se puede ir, cómo propone que este mundo, cada vez más frágil, más roto y más ensombrecido, puede ir cambiando. O sea, piensa en un mundo, cómo generar un mundo abierto. Y ahí empieza también, siempre desde el corazón, se ocupa del tema de migración, para él es muy importante. La política es un tema central también, porque depende de la acción política, la caridad y la política, que ya lo vamos a ver, y el diálogo y la amistad social. Después busca los caminos de reencuentro, por eso habla de la paz, el perdón y la reconciliación, muy importante en este tema, y acá es donde condena a la guerra y propone, hace un llamado a la abolición de la pena de muerte. Y por último, el último capítulo son las religiones al servicio de la fraternidad del mundo. Una cosa que Francisco destaca mucho es el diálogo interreligioso. Bueno, un llamado universal. Dijimos que era un documento dirigido a todos los católicos y a todas las, por lo tanto, no solo a los católicos, sino a todas las personas de buena voluntad. Y acá
dice Francisco, si bien escribí desde mis convicciones cristianas que me alientan y me nutren, he procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad. Y su inspiración se basa en dos grandes, en dos personas. Dos personas las toma, como dijimos, San Francisco de Asís, por justamente todos somos hermanos y ese llamado a la fraternidad universal, y en el gran imán Ahmad al-Tayeb, que ya lo vamos a ver. San Francisco de Asís declara, o sea, que es ser feliz tanto, declara feliz a quien ama, tanto a su hermano cuando está lejos como cuando está cerca como cuando está lejos. O sea, no tengo que amar solo el que tengo al lado, sino así esté lejos de mí. Por eso es más allá, supera la geografía. Este amor que supera las barreras y la geografía en el espacio, San Francisco de Asís lo demostró expresamente en 1219, cuando viajó a Jerusalén por las cruzadas. Y en la Quinta Cruzada, San Francisco hace un relato sobre el viaje, Francisco, quiero decir, hace un relato sobre el viaje de San Francisco de Asís, justamente cuenta lo que le costó, o sea, lo que le costó física, y bueno, económicamente muy pobre, y su encuentro, y ahí es donde está el tema trascendente, el diálogo interreligioso, su encuentro con el sultán Malik el-Kamil en Egipto. Entonces acá él toma este encuentro que fue en 1219 entre San Francisco de Asís y el sultán, que representaba justamente, estaba en la cruzada, precisamente lo que en ese momento se consideraba lo opuesto, él abre ese camino de hermandad que de hecho yo no he estado, sé que Ricardo sí, todavía siguen estando, o sea, ellos siguen estando en Jerusalén, los franciscanos. Y en honor, cuando se cumplieron los 800 años de este encuentro de San Francisco de Asís, se hicieron diferentes eventos en Jerusalén y en Abu Dhabi. Y ahí se encuentra con el gran imán Ahmad al-Tayeb. El imán Ahmad al-Tayeb, que a veces también lo escriben con I, es la máxima autoridad islámica. Y en ese encuentro firman, o sea, se hace como una jornada, o sea, 3 días, del día 3, 4 y 5 de febrero, y firman un documento en común, que es Documento sobre la Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común. Lo firman el 4 de febrero del 2019. Y en ese documento, que lo cita Francisco, dicen: Dios ha creado a todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. La imagen de fondo es el encuentro de San Francisco con el sultán, y acá lo vamos a ver a Francisco ya con el imán, con el gran imán Ahmad al-Tayeb. En esta encíclica, el inicio de la encíclica empieza diciendo: Fratelli Tutti, escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerle una forma de vida con sabor a evangelio. Entonces dice: con estas pocas y sencillas palabras expresó lo esencial de una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Y ahí está, la fraternidad universal, el esfuerzo que tenemos que hacer todos, no con nuestro prójimo, sino con todos los habitantes del mundo. No solo con los católicos, sino con todos, sean creyentes o no, también, y con todas las religiones. En este encuentro, este documento que firmó con Francisco, va dirigido a creyentes y no creyentes. Tanto es así que el secretario de la ONU dice que ese día, el 4 de febrero, que fue cuando se firmó este documento, también ya conocido como documento de Abu Dhabi, lo considera como el Día Internacional de la Fraternidad Humana.
el secretario de la ONU, Antonio Guterres, porque es portugués. El propósito de la encíclica, me gustan las palabras de Francisco que dice, entrego esta encíclica social, ahí es cuando dice definitivamente que pertenece a la doctrina social de la Iglesia, como un humilde aporte a la reflexión para que frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social, que no se queden las palabras. Esa es la idea. O sea, que reflexionemos en este sueño que tiene y que han tenido Jesús, nos entregó también con Dios dándonos a Jesús este sueño de fraternidad y amistad social. Y para que, como no solo cristianos, pero especialmente a nosotros los cristianos, lo hagamos, no queden en palabras, sino también en acción. Bueno, lo que hace Francisco, como dijimos, primero el diagnóstico, y habla de las sombras de un mundo cerrado. Realiza un análisis de la cruda realidad actual, y ahí ahora vamos a ver un poquito de cada uno, pero empieza hablando de los sueños rotos, la cultura del descarte, los muros y fronteras, la ilusión de la comunicación, la globalización, y le dedica una parte muy importante al impacto de la pandemia. La imagen que subí es cuando visitó Jerusalén Francisco, y que fue justamente al muro de Palestina, como un gesto hacia esta unión universal, hacia esta fraternidad que buscamos. Sueños rotos. Y acaba relatando, Francisco, todo lo que nos fue pasando, todo lo que los ideales que teníamos. Antes de seguir con esto, quiero decir algo más, que me olvidé. Les mandé entre los documentos adjuntos unas reflexiones sobre esta encíclica, y hay una cosa muy linda que escribe un cardenal, que es africano, sobre Peter Turkson, de Reflexiones, y habla justamente de la primera parte, Fratelli Tutti, de hermano y hermana, y dice que las palabras hermano y hermana etimológicamente significan desde el mismo vientre. O sea, los nacidos del mismo vientre son hermanos. Entonces, y viene del griego. Entonces, dice, el vientre de nuestros padres, el vientre de nuestra madre tierra, que es el planeta que nos alimenta. Somos hermanos en Cristo porque somos hijos del Padre, y a su vez, el vientre, tenemos una madre, que es María, la madre de Jesús, que ahora el 15 de agosto se celebró la Asunción de María, dogma que fue dogma de fe declarado en 1950 por Pío XII. Bueno, quería decir eso sobre la fraternidad y sobre la palabra hermano y hermana. Después lean eso de las reflexiones, porque va analizando con diferentes, no solo sacerdotes, analizando los diferentes temas, sobre todo migraciones, la caridad, el Cáritas, el análisis íntegro de lo que es la encíclica. Bueno, dice que hemos perdido. ¿Cuáles son los sueños rotos? Decía, el sueño de una Europa unida, el anhelo de una integración latinoamericana, que cada día se ve más lejos. Después dice, se encienden conflictos anacrónicos que se creían superados. O sea, esa lucha, ¿en qué entiende por conflicto? ¿Qué son los conflictos anacrónicos? Dice, falsos nacionalismos o falsos intereses nacionales que nos alejan. Es cierto que en un momento Francisco habla de la penetración cultural, hay que tener cuidado con eso, con el deconstruccionismo, dice, deconstruir, que nos tratan de no construir, pero también, y con la colonización cultural, pero también es importante la comunicación con otras culturas.
el diálogo con otras culturas, porque nos enriquece, sin perder la esencia de la nuestra. Por eso dice que aparecen estos conflictos anacrónicos, sobre todo con el problema de la migración en Europa, bueno, también en América del Norte, y a veces se traslada acá en Argentina cuando se trata de decir poner estos límites, poner estos muros. Entonces, esto lo que va haciendo es, va cerrándonos cada vez más. Y no permiten, son falsas ideologías, bueno, ideologías, y no permiten, dice que el bien, el amor, la justicia y la solidaridad no se alcanzan de una vez y para siempre, sino que es una construcción permanente. Debemos construir, nos tratan de deconstruir o destruir, a veces dice, y en realidad lo que debemos hacer es preservar y conocer nuestra cultura, pero también con el otro. No ser solo nosotros, sino no ser solo uno, sino estar con otro, ser un nosotros. Otro tema muy importante en esto es la pérdida del sentido de la historia. ¿Ven cómo se van entrelazando diferentes temas? Porque uno podría decir, ¿cómo? Yo digo, eh, tengo que evitar esos falsos nacionalismos, y la historia tiene que ver con el nacionalismo. Por eso dice falsos nacionalismos. No hay que perder el sentido de la historia, conocer la historia nuestra, no olvidarla. Le habla a los jóvenes, Francisco, en este tema hace un llamado a los jóvenes, justamente, para decir, todo aquel que quiera hacerle olvidar y que decirle solamente vean hacia el futuro, los trata de alejar de la vida en fraternidad, del amor, de la amistad. Eso es lo que Francisco le da mucha importancia a este tema de la pérdida del sentido de la historia. Porque ahí es donde está la penetración cultural y la colonización. Pero ello no significa que no tengamos que estar abiertos a los otros, los prójimos. O somos prójimos nosotros de quienes, mejor dicho. Después dice que hay un mecanismo político de exasperar, de exacerbar, de polemizar, o sea, los negros, los extranjeros, los latinos, los turistas, permanentemente han aparecido también posturas políticas en ese sentido. Exacerbar, exasperar, polarizar. Me falta trabajo por culpa de los extranjeros. Si hay robos es por culpa de ellos. Bueno, esto es lo que trata, vivir esta fraternidad y esta amistad social. Dice, en esta pugna de intereses que nos enfrenta a todos contra todos, donde vencer pasa a ser sinónimo de destruir, ¿cómo es posible, dice, levantar la cabeza para reconocer al vecino o para ponerse al lado del que está caído en el camino? Necesitamos construirnos en un nosotros que habita la casa común. Vuelve a Laudato Si. Un nosotros que habita la casa común. Otra vez, la cultura del descarte es otro de los... porque esto tiene que ver con los desposeídos, o sea, con los pobres, con los ancianos, con los discapacitados, con los no nacidos. Tiene que ver con la sociedad de consumo. Es, como decíamos, el comprar, usar y tirar. Y de la misma manera que usamos y tiramos las cosas, lo hacemos con las personas. No me sale el nombre. Benedicto XVI incluso decía que comprar, o sea, consumir, no solo es un acto económico, sino que es un acto moral. Esto, Ricardo, que quiere valorizar a Benedicto XVI, que, como dice Papa alemán, que era bastante resistido, pero muy profundo en su teología. Entonces decía, me parece muy importante, eso me olvidé decirlo la semana pasada, eso. El consumo, cuando estoy comprando, por eso no solo es un acto económico, sino es un acto moral. Bueno, considera
partes de la humanidad sacrificada en beneficio de otro sector humano. No se considera la cultura de descarte a las personas como un valor primario, sino que para respetar y amparar los pobres, los discapacitados, los no nacidos, los ancianos. La falta de hijos también dice provoca envejecimiento de las poblaciones, eso mucho está pasando en Europa. Obsesión por reducir costos laborales y el desempleo, otra crítica que hace. O sea, vamos dejando a las personas sin empleo, vamos sin el trabajo, sin ese trabajo que le da la dignidad como persona, que lo ayuda a esa dignidad, a su empleo para poder satisfacer sus necesidades primarias y las de su familia. Bueno, esa obsesión de reducir costos laborales hace que vaya quedando gente en el camino. Nuevas formas de racismo. Y acá también, citando a Benedicto XVI, dice, aumentó la riqueza, pero con iniquidad, o sea, hay unos pocos. Así lo que ocurre es que nacen nuevas pobrezas. Y bueno, no concluye, mucho más dice, pero la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios queda privada de la libertad, mercantilizada, reducida a ser propiedad de otro con la fuerza, el engaño o la constricción física o psicológica. Es tratada como un medio y no como un fin. El otro tema, por eso la imagen del muro, cuando visita el muro, muros y fronteras. Y esto tiene mucha relación con, obviamente, los muros que vamos poniendo, tiene que ver con esas nuevas ideologías en las cuales vamos descartando gente o diciendo nuevos egoísmos, nuevos nacionalismos, entonces vamos levantando muros o poniendo fronteras. Las guerras, los atentados, las persecuciones por motivos raciales, religiosos, son todas afrentas contra la dignidad humana. Francisco dice, no hay que levantar un muro, sino un puente. Estas situaciones de violencia se asumen, esto miren qué lindo que es, lindo, no es que sea lindo, sino qué inteligente me parece el concepto. Estas situaciones de violencia asumen la forma de una tercera guerra mundial en etapas. Es cierto, después de la Segunda Guerra Mundial, hemos vivido diferente, y el mundo está como en guerra permanente, lo que pasa con Rusia y Ucrania, lo que pasa en Palestina, en la Franja de Gaza, y es como, ya va a venir la Tercera Guerra Mundial. No, es una Tercera Guerra Mundial en etapas. Es como que estamos en una permanente Tercera Guerra Mundial. Cuando lo leí, me pareció interesante, pues recuerdo de toda la vida, va a venir la Tercera Guerra Mundial, y bueno, sí, es una Tercera Guerra Mundial en etapas. Dice, hay miedos ancestrales que no se han disipado, sino con la tecnología se han exacerbado. O sea, el desarrollo tecnológico ayuda. Por ejemplo, ayuda a que tengamos un día como hoy este encuentro. Pero también potencia, estas nuevas tecnologías potencia también el miedo y nos ha hecho también escondernos a veces. Entonces, a veces potencia, por eso dice, los miedos se han escondido detrás de estas nuevas tecnologías, las ha potenciado. Por un lado, son positivas porque permiten un encuentro a distancia, vernos, poder estar a esta hora en nuestra casa y a su vez compartiendo algo que nos gusta. Pero también a veces no hemos superado esos miedos ancestrales y nos escondemos detrás de la tecnología. Y dice que así como en las viejas ciudades, ¿no? Detrás de la muralla antigua está el abismo, el territorio bárbaro, del cual debemos seguir defendiéndonos. Y un poco nos ponen en esa situación también. Reaparece, y ahí dice, reaparece la tentación de hacer una cultura de muros, levantar muros y sobre todo muros en el corazón, en la tierra, para evitar el encuentro con otras culturas, con otras personas, y cualquiera que levante un muro terminará, dice, siendo un esclavo dentro de los muros que ha construido, sin horizontes porque le falta alteridad. Por eso
nos llama y nos invita a ampliar el corazón al extraño, a reconocer a Jesucristo presente en el prójimo. También con el tema de la migración, que lo veíamos en Laudato Si, los migrantes que tienen que irse a otros lugares, a otros países, por razones de los problemas ecológicos. Entonces dice, tenemos que hacer que las personas, porque es muy duro tener que migrar, que las personas tengan que migrar. Hay que garantizar el derecho de poder permanecer en su lugar. O sea, la posibilidad de crear las condiciones para el desarrollo en su propia tierra, en su propia casa. Es duro irse, y lo sé porque soy hija también de padre que ha venido de Italia, de un inmigrante, y siempre siente ese dolor fuera de su tierra, ¿no? Y después dice que se requiere una gobernanza mundial, global, mejor dicho, para el problema de las migraciones, con proyectos de largo, de mediano y largo plazo. Bueno, la ilusión de la comunicación, como decíamos recién, el desarrollo tecnológico nos ha ayudado, por un lado, a acercarnos, pero por otro lado también nos hace que nos escondamos detrás de nuestros miedos. También miren esto, en la comunicación digital se quiere mostrar todo. Cada individuo se hurgan, dice, miradas que hurgan, desnudan, divulgan, frecuentemente de manera anónima. Y es cierto, ¿cuántas veces vemos por los noticieros, programas de televisión, o cómo exponen su vida, o cómo exponemos las vidas de otros? Los pobres también hurgando la basura, y lo muestran, y los entrevistan. ¿Y cómo nos sentimos? O sea, somos objetos de la mirada de todos. Creemos que estas relaciones digitales es una apariencia, estamos socializando, es decir, somos amigos, dice Jaime. ¿Somos amigos? No, es una apariencia de sociabilidad. Ayuda, sí, porque a veces estamos lejos y por lo menos estamos conectados. Antes no, pero no es lo único, necesitamos también el contacto personal, encontrarse con el otro, abrazarlo, quererlo. Eso nos da ese contacto con el otro, es ver en el otro y en uno mismo a la persona. Dice, la conexión digital no basta para tender puentes. Ayuda, pero no alcanza a unir a la humanidad. Y dice que la verdadera sabiduría supone el encuentro de la realidad, porque es una falsa realidad también ver la realidad a través de las tecnologías. Hoy escuchaba a la mañana cuando me iba para el trabajo que le preguntaban, ahora en octubre van a ser las elecciones, ¿no? Entonces le preguntaban a los jóvenes por dónde, o sea, si sabían que se votaba, qué partidos eran los que participaban en la elección. Bueno, ni hablar cuáles eran sus propuestas, eso no lo preguntaban, pero ¿de dónde se informaban? De las redes sociales, decían la mayoría de los jóvenes. Y 18, 17 años, les preguntaban en la radio. Y realmente no está mal informarse por las redes sociales. El tema es que hay que saber discernir cuando uno se informa a través de las redes sociales, porque a veces hay ilusión de comunicación e ilusión de verdad. Creemos que bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando cuando por la inteligencia artificial a los políticos, más allá de lo que digan y lo que podamos criticarlos, pero le hacen decir cosas que no dijeron? La verdad que te confunde. A veces veo algo y digo, no sé si esto es verdad o lo hizo la inteligencia artificial. Bueno, por eso es una falsa realidad. No hay, dice, la verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad. La velocidad del mundo moderno nos impide escuchar bien. No escuchamos al otro. A veces creemos que escuchamos, pero no sé si estamos realmente, si estamos atentos a lo que está diciendo el otro. Y acá una palabra que dice, una frase muy linda, dice, al desaparecer el silencio y la escucha, que se convierte todo en tecleos y mensajes rápidos y ansiosos,
Se pone en riesgo, dice, la estructura básica de una sabia comunicación humana. Incluso ahora los mensajes, el TikTok, ¿cuánto tiempo dura el TikTok? Cada vez tiene que ser más corto, más rápido, más abreviado, para leer más, ya adelantamos lo que nos está diciendo, hasta si nos mandan un mensaje, si es muy largo, lo adelantamos por uno y medio, dos, para no escucharlo. Bueno, sabia comunicación. ¿Estamos escuchando realmente lo que nos dice el otro? ¿O escuchamos un poquito de lo que nos dice? Y si nos está diciendo algo importante, si nos necesita. Bueno, el cúmulo abrumador de información que nos inunda no significa sabiduría. Eso también, como dice, la verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad. Estar abrumados de información no es ser más sabios. Tendremos más información, tal vez de algunas cosas. Tal vez no toda la información que tenemos es verdadera. Tendremos que saber discernir en eso. El problema, dice Francisco, es que un camino de fraternidad local y universal solo puede ser recorrido por espíritus libres y dispuestos a encuentros reales, que cada vez se nos hacen más difíciles esos encuentros reales. Por eso él nos llama, nos invita a este diálogo, a este encuentro, para poder vivir una fraternidad universal. Bueno, el impacto de la pandemia. Él acá es también muy interesante todo lo que relata, o sea, dice, creíamos, porque a él le toca justo escribir esto en pandemia, creíamos que habíamos superado, era como dice, los sueños rotos, ¿no? Ya estamos bien, no necesitamos más cosas, la salud, bueno, mientras tengamos salud y de golpe, nos despertó, algo pasó, que fue la pandemia. Realmente fue conciencia de una comunidad mundial que navega en una misma barca, de golpe toda la humanidad, porque no es que pasaba en un lugar, empezó en China, no pasaba en un lugar, pasó en todo el mundo, estuvimos todos aislados, tuvimos que estar, y eso trajo ciertos problemas también, pero también de golpe tomar conciencia de que no estábamos tan a salvo como creíamos, que estábamos en esta enorme barca solos y bueno, que teníamos que salir. Por eso dice, nadie se salva solo, dice Francisco. Necesitamos a los otros para salvarnos. Dice, la tempestad te demuestra la vulnerabilidad en la que te encuentras. Y él, esto que dice sobre el impacto de la pandemia, fijemos que fue en octubre del 2020, o sea, terminando los efectos de la pandemia, dice Francisco, como que por un lado la pandemia fue un golpe fuerte para toda la humanidad y darse cuenta de que somos frágiles, pero dice, olvidamos rápidamente las lecciones de historia maestra de vida. Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá que al final ya no estén los otros, sino solo un nosotros. Siempre vuelve a decir solo un nosotros. Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender. Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, en parte por resultado de sistemas de salud desmantelados año tras año. No gastemos en salud. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Ese es el deseo que tiene Francisco, pero no se ha cumplido exactamente, pero bueno, también forma parte de nuestro aprendizaje. Lo importante es que siempre nos da una esperanza.
Dios, dice, sigue derramando en la humanidad semillas del bien. No hay que olvidar las sombras, todo lo que describe él, esas sombras densas, duras, que a veces tenemos ganas de no conocerlas, dice, tratamos de evitar el dolor, dice en un momento. Pero Dios sigue derramando en nosotros esas semillas del bien. Por eso invita a la esperanza, que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano. Entonces dice, la esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas inseguridades y compensaciones, y hace la vida más bella y digna. Entonces nos invita a caminar con esperanza. Y ahí es cuando viene la parte central, que es la parábola del buen samaritano, nuestra brújula. O sea, esa va a ser la palabra por la que vamos a juzgar nuestra realidad y en el lugar en el cual nos vamos a encontrar. Es un extraño en el camino, dice. Como dijimos, es el icono iluminador de la encíclica, nos obliga a tomar una decisión, nos interpela. ¿Pasamos de largo o nos detenemos a ayudar? Nos acostumbramos a mirar para el costado, dice, a pasar de lado, a ignorar situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. Entonces, la pregunta determinante que hace Francisco no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿de quién me hago yo prójimo? Acá relata también Francisco, cuando habla de la parábola del buen samaritano, va relatando cómo, quién era el prójimo en el judaísmo. Y decía que primero, que el prójimo era el más cercano, el de la familia, o el de la comunidad cercana. Y que como los judíos tuvieron justamente, estuvieron en Egipto, entonces ahí empezó a cambiar esa enseñanza judaica y a decir, no, yo debo tratar al extranjero como uno propio, debo darle de comer, debo recibirlo, porque así como yo estuve, como yo fui peregrino, también debo recibir al que es peregrino, como me gusta, como trato al otro, de tratar al otro como me gusta, amar al otro como a uno mismo, tratar al otro como me gusta que me traten a mí. Entonces, bueno, esta opción, esto es lo que va explicando Francisco, cómo va cambiando el concepto de el prójimo. Por eso, ¿de quién me hago yo prójimo? Enfrentamos cada día esta pregunta, si somos indiferentes. Pero también dice que todos tenemos algo. O sea, él describe quiénes son quienes integran la parábola y habla bueno, de los salteadores, de los que le roban, al que va al judío, de los dos, del levita y el que siguen de largo, pasan de largo, también dice que nosotros somos el salteador, somos el herido, somos los que pasamos de largo, y algo también tenemos del buen samaritano, un poco de cada uno. Es una invitación, dice, a superar la indiferencia y reconocer la dignidad de cada persona. La inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Una cosa, cuando Francisco va describiendo a cada una de las personas que integran esta parábola, dice que el samaritano, que además era odiado por los judíos, o sea, no querido por los judíos, incluso a Jesús le habían dicho como una ofensa que era el samaritano, le da, dice, se para, lo ayuda, le limpia él mismo las heridas, le da dinero, le da dinero, y dice, y principalmente le da su tiempo. Y lo lleva a un hospedaje, le pide al dueño del hospedaje que lo cuide,
y que va a volver para pagar lo que se le debía por la atención que iba a recibir el herido. Destaca también Francisco que justamente dice, va de Judea, que era judío, a quien habían saltado, al herido, ¿no? Y dice, y el tema es que, bueno, también hay se llama oración con íconos, ¿no? O sea, orar a través de imágenes. Y esto quise elegir para esta imagen una de la parábola del buen samaritano y busqué, dije, bueno, a ver, ¿qué pintor famoso pintó sobre este tema? Bueno, entre varios, elegí Rembrandt. Y después de que, mientras más analizaba la encíclica, me di cuenta porque Francisco destaca una cosa, que el samaritano ayuda, pero basta la posada o basta el hospedaje. ¿Por qué? Porque no podemos hacer las cosas solas. Necesitamos, o sea, lo tenemos que hacer por eso, con otros, nosotros. Necesitamos hacerlo en comunidad, ayudar también en comunidad. El acto individual sí es importante, pero también en comunidad. Y lo importante me pareció de este cuadro es que no se queda en la parte cuando están los que pasan de largo o en la parte que está tirado el herido, sino cuando lo lleva a la posada. Más. Destacar nada más como eso. Es ayudar en comunidad, no nos salvamos solos. Bueno, la parábola dice, bueno, de Lucas interpela a la sociedad contemporánea y Francisco lo utiliza como un ícono iluminador para abordar la indiferencia, promover la cultura del cuidado y la fraternidad universal. Critica la indiferencia, sobre todo a los más frágiles, y denuncia la apatía como una enfermedad social a través de esto, Francisco. El concepto de prójimo, convertirnos nosotros en prójimo de cualquiera que nos necesite, rompiendo todas las barreras geográficas, raciales, religiosas, todas las barreras. Es un llamado a la acción y se exige una responsabilidad personal y comunitaria para actuar. O sea, no solo, sí, el acto personal está, pero también necesito a la comunidad para que me ayude, para actuar y también no esperar a que otros nos solucionen los problemas. Bien, es cierto que hay una responsabilidad, por ejemplo, política, que habla del tema político, después, pero esa responsabilidad, también tenemos una responsabilidad personal, ¿eh? No debemos esperar a que nos solucionen los problemas. Y hay una dimensión ético-social, o sea, plantea la validez a través de esta parábola de cualquier proyecto político, social o religioso. Se mide cómo, él dice, esto es la validez. ¿Cómo es el proyecto político, social o religioso? Depende de cómo se trata los estudios. Por eso se presenta un desafío temporal. Nos obliga a todos a abandonar la pasividad y el aislamiento para construir activamente un mundo donde nadie quede al costado. Bueno, a partir de esta parábola es que empieza la propuesta de Francisco, que es pensar y gestar en un mundo abierto. Por el amor universal, o sea, hacia un corazón sin fronteras, el amor universal. Entonces acá ya desarrolla el concepto de amor universal y de fraternidad. Amor universal es el amor verdadero, busca ir más allá de las barreras geográficas y existenciales. La fraternidad universal, ahí dice, y la amistad social, dentro de cada sociedad, son dos polos inseparables y coesenciales. Separarlos lleva a una deformación y a una polarización dañina. O sea, el amor universal, el amor social y la fraternidad universal son necesarias en toda sociedad. Necesitamos sí o sí la amistad social y la fraternidad universal. Acá vuelve a toda la enseñanza de la Iglesia sobre la función social de la propiedad. Porque para tener un gesto, pensar y gestar un mundo abierto, también tenemos que pensar
en que los bienes tienen un destino universal y no privado. Y va más allá, porque dice que la convicción del destino común de los bienes de la tierra no se limita al bien mío, al inmueble, o al bien terreno que tengo yo personalmente, o que tenemos entre los hombres. No, dice que es también a los países, a sus territorios y a sus posibilidades. O sea, la legitimidad de la propiedad privada y los derechos de los ciudadanos de una nación también se ve desde ese principio que es destino universal de los bienes. O sea, un país, un territorio no es solo de ese país, es de toda la humanidad. Incluso, como cuando veíamos en Laudato Si, los efectos que producen a veces los países más desarrollados sobre los países menos desarrollados o más pobres. Entonces, ese efecto que produce, que, bueno, no me importa, porque total yo no vivo en ese otro país, no es mío, es de otro, no. Es destino universal de los bienes. Lo que yo también, los efectos del consumo y de la producción en mi país van a tener efectos sobre otro y toda la tierra tiene un destino universal. Es común, es la casa común a todos. Y esto también está relacionado con las migraciones, o sea, de recibir a los otros. Por eso dice que hay que tener un corazón abierto para acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes. No podemos quedarnos, bueno, Francisco ha tenido muchos gestos con el tema, con los migrantes. De hecho, ha hecho viajes especialmente por ese tema, gestos para demostrar que la Iglesia se preocupa por cada habitante, especialmente por los excluidos, por los dejados en el camino. Bueno, y acá dice que la llegada de personas diferentes ayudan, con un contexto vital y cultural distinto, también ayudan a nuestro propio pueblo. Bueno, podemos decir, nuestro país se ha formado, además de los que han nacido acá, de la inmigración, de todos los que han venido, también han ayudado. Y esas experiencias, esas historias de los migrantes han enriquecido nuestro propio país y ayuda al desarrollo humano integral. Bueno, debe haber un equilibrio entre lo local y lo universal, valorar la cultura, y volvemos a lo que decíamos antes, cuando hablaba eh, de los nuevos nacionalismos, esos narcisismos localistas. O sea, no hay que caer, hay que valorar lo local, pero sin caer en narcisismos localistas. Tenemos que tener una apertura, pues un mundo abierto, una apertura a lo universal. Y si se procede la superficialidad vacía de quien no es capaz de penetrar hasta lo hondo de su patria, o de quien sobrelleva un resentimiento no resuelto hacia su pueblo. Dice. Pero no es posible ser sanamente local, o sea, no debemos desconocer nuestro origen, lo de la historia, pero tampoco es posible ser sanamente local sin una sincera y amable apertura a lo universal, sin dejarse interpelar por lo que sucede en otras partes, sin dejarse enriquecer por otras culturas y sin solidarizarse por los dramas de otros pueblos. Entonces, la propuesta, pensar y gestar un mundo abierto principalmente centrado en la fraternidad universal y en la amistad social. Eso es lo que nos pide Francisco. Nos pide Dios, más que Francisco. Francisco nos ayuda a entender un poco esto. Bueno, y es muy importante la mejor política. Y acá él revaloriza, como ya lo había hecho, como siempre lo hizo la doctrina social de la Iglesia, la acción política. Y dice que en realidad es de Pío XI, que dice que la política es la forma más alta de caridad. Por eso dice, la política es una de las formas más altas de caridad cuando busca el bien de todos. Esto ya lo dijo Pío XI, en 1927. Entonces,
destaca la caridad política, porque es una forma alta de caridad. Dice, la caridad política en su vertiente negativa se traduce, o sea, la caridad política se traduce en la lucha contra la injusticia y la desigualdad, y en su vertiente positiva, en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, a partir de los derechos, siempre, de los más pobres, para lograr, así, a partir de los derechos de los más pobres, aparece una categoría clave de la acción política que no es solo cristiana, sino, dice, simplemente humana. O sea, busca la caridad. La política es necesaria para el desarrollo de la persona humana, pero siempre la política que busca el bien común, el bien de todos. Dice, porque, y esto es muy lindo, porque el individuo puede ayudar a una persona necesitada. Y esto tiene que ver también con lo de, obviamente, con lo de la parábola del buen samaritano. Decía, él ayuda al herido, pero a su vez pide colaboración al del hospedaje. Entonces, porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, que es la caridad política. Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Una vez más, dice, convoco, dice Francisco, a rehabilitar la política. Miren qué importante. En este momento, que la política está tan denostada, él, en el año 2019, nos convoca a rehabilitar la política, la buena política, pero la política al fin. Por eso, para Francisco, para la Iglesia, es muy importante el compromiso de los cristianos en la política. Dice, rehabilitar la política, que es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Y como dijimos, ya sigue una histórica línea de la Iglesia respecto a la importancia de la política y de la rehabilitación de la política. Porque la política, hay una parte más abajo que ya lo vamos a leer, que es la ayuda, es con todos, con los otros, un nosotros. Bueno, pero hace una seria crítica también a los populismos. Bueno, ahí se extiende bastante con el tema de los populismos que usan al pueblo para sus propios fines, usan las necesidades, aprovechan. Y los populismos dicen, no importa de qué tipo de ideología, no importa, dice populismo de izquierda, decimos populismo de derechas. El problema del populismo incluso hace una crítica muy importante que a través de estos populismos se ha perdido el concepto de la palabra pueblo, que es la identidad que tenemos nosotros. Entonces, que la identidad que tenemos con nuestra patria, con el lugar donde hemos nacido, con el lugar donde nos hemos criado, donde nos hemos desarrollado. Bueno, él dice, estos populismos han desvirtuado el concepto de pueblo, que es muy importante. Entonces, los populismos utilizan al pueblo para sus propios fines. Y los liberalismos se olvidan de los débiles. Aquí encontramos, pero el populismo a veces también se olvida de los débiles, porque trata de buscar el consenso en general y después a veces dice que lo hacen para otros intereses y a veces por un interés personal nada más. Los que promueven los populismos. Dice, el desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas. Dice, claro, parece ser a veces que decimos, ah, no, porque le dan a los pobres, les dan de comer, o los alimentan, y entonces son populistas. No, dice, el desprecio de los débiles, dice, puede esconderse en formas populistas, dice Francisco, que los utilizan demagógicamente para sus fines, o en formas liberales, al servicio de los intereses económicos de los más poderosos.
También pueden utilizar el populismo por un lado y después liberales por otro. En ambos casos se advierte la dificultad para pensar un mundo abierto. Eso es lo que no nos ayuda. Que tenga un mundo abierto, que es el llamado que nos hacía, para que tenga un lugar para todos, que incorpore a los más débiles y que respete las diversas culturas. Por eso se necesita, dice, amor político para construir instituciones más justas y solidarias. Por eso los cristianos, los católicos, tenemos la obligación de tener una participación en política también. Si alguien ayuda, esto es muy lindo también, si alguien ayuda, a veces Ricardo lo comenta mucho con la promoción, bueno, son cosas distintas, ¿no? Promoción y evangelización también tiene su relación, pero dice, si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, y eso es exquisita caridad, el político construye un puente, el político que busca el bien común. Y eso también es caridad, pero ya es una caridad política y una caridad universal. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una fuente de trabajo, y ahí está la importancia. ¿Ven? No es utilizar al débil con formas populistas, sino crear las condiciones, cuando hablaba del trabajo, crear las condiciones. No tiene que dar el Estado trabajo, un político darle trabajo, pero sí tiene pero sí tiene que crear las condiciones de trabajo para que se creen fuentes de trabajo y no para que se destruyan. Y ejercita, dice, si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una fuente de trabajo y ejercita un modo altísimo de la caridad que ennoblece su acción política. Muy lindo me parece eso. La política, dice, y eso también lo dijo en Laudato Si, la política no debe ser sometida a la economía. Que no fue el único que lo dijo, también lo dijo Juan Pablo II, de otra manera respecto del mercado, ¿no? La economía del mercado. Y dice Francisco, me permito volver a insistir que la política no debe someterse a la economía, y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Tampoco someterse a eso. Bueno, la política entonces es una de las formas más altas de caridad cuando busca el bien de todos, el bien común, y ayuda a todos. Y eso hace una caridad universal, o sea, hace una crítica de determinadas ideologías o determinadas formas de hacer política, como populismos o liberalismo, especialmente hace mucho hincapié en los populismos. Pero no deja de lado, o sea, hay una esperanza. Tenemos semillas en nuestro corazón. Dios nos ha puesto la semilla y a través de ella, a través de la fe y del amor, debemos colaborar en este cambio. Después dice, diálogo de amistad y caminos de encuentro. Bueno, ¿cuál es otra de las formas para llegar a esta fraternidad universal, a este amor? Dice, construyendo la paz. Construyendo la paz. Vamos a lograr, y decía, la paz es algo que se construye todos los días. No me acuerdo si era en Pachin Terris, que se decía que la paz no está, cuando habla ese llamado a la paz que hace Juan 23, la paz no es que la tenemos de un día para la logramos y ya está. Tampoco el bienestar, tampoco el bien común. O sea, es algo que debemos construir todos los días. Y para eso debemos poner nuestro amor universal, ¿no? También. Entonces, construyendo paz, diálogo, perdón y verdad. ¿A qué nos llama? ¿Cómo se puede cambiar esto que nos está pasando? Es justamente a través del diálogo. ¿Vieron cuando vimos diálogo? El verbo dialogar, dice, se resume en acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. El diálogo
Por eso, cuando critica, a veces cuando hace su crítica a la tecnología, que a veces uno opina una cosa, el otro escribe la otra, eso no es dialogar. Eso es cada uno pone lo que opina él mismo sin escuchar lo que está diciendo el otro. El diálogo es esta comunicación, ¿cómo se llama? Ponernos en contacto con el otro y opinar distinto. Pero San Agustín decía, la unidad en la diversidad. Se enriquece el diálogo con la diversidad. Se enriquece con el pensamiento distinto. No podemos, dice, no escuchar al otro. No podemos tener un solo pensamiento. Dice, por eso dice, que se confunde el diálogo con intercambio febril de opiniones en redes sociales, monólogos paralelos. Pero no es eso, es más que eso el diálogo. Es estar en una comunicación permanente, escuchar al otro también y llegar a un consenso. También hay un diálogo intergeneracional, que lo habló en Laudato Si, que tenemos la responsabilidad el futuro para las generaciones futuras. El diálogo entre generaciones y el diálogo en el pueblo, dice Francisco. También debe haber diálogo entre las diferentes disciplinas. También lo veíamos en Laudato Si, cuando decía, las disciplinas, las ciencias son importantes porque ayudan al avance tecnológico, médico, bueno, científico en general, no me voy a poner a detallar cada una de las ciencias, pero es un saber fragmentado. Por eso las ciencias tienen que dialogar entre sí. Por eso es importante el diálogo interreligioso también, porque tenemos que saber escuchar a otros. Como decía Monseñor Angelelli, con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio, ¿no? O sea, hay que saber escuchar, pero también guiarse por el Evangelio. Bueno, entonces nos llama a una cultura del encuentro, fomentar el diálogo auténtico donde se busca la verdad en conjunto, escucharnos entre nosotros. El diálogo persistente y corajudo, dice Francisco, no es noticia, es cierto, no es noticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podamos darnos cuenta. A veces, bueno, una pavada que voy a decir, pero cuando uno busca, es cierto, no es noticia el diálogo persistente y corajudo, sino lo que es noticia es el desencuentro y el conflicto. A veces ven en la televisión, ¿qué dijo tal de su ex Pampita no sé, de su ex marido? Entonces uno entra, y capaz que no dijo nada, entra a ver la noticia, esa, una pavada, pero está buscando, a veces, lo digo por mí mismo, el desencuentro, a ver qué dijo el conflicto. No, no, tenemos que buscar el diálogo que aúne, el que busque la verdad, como decir, buscar la verdad en conjunto. Vivir mejor. La amabilidad, dice que es importantísima, es una herramienta poderosísima contra la crueldad. La amabilidad llama, la amabilidad es una liberación de la crueldad, que a veces penetra en las relaciones humanas, la crueldad, ¿es cierto? De la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices, dice. El cultivo de la amabilidad no es un detalle menor, es una actitud, ni una actitud superficial o burguesa. Empezar con amabilidad ayuda al diálogo, ayuda a esa cultura del encuentro. O sea, una cultura del encuentro es un cambio interno que tenemos que hacer para llegar a ese encuentro. Cambiar, hay un cambio. Y ese cambio lo podemos hacer solo a través del diálogo. Y la amabilidad ayuda a ese diálogo. Y miren, el diálogo, el perdón y la verdad, todos, las tres, construyen la paz. La paz debe ser construida.
Dice, la paz es un arte, requiere el trabajo y la participación de todos. Como dijimos, no es de hoy y para siempre. Se construye día a día. La paz en nuestros hogares la debemos construir día a día. Y él requiere, por eso dice, de trabajo y de participación. Dice, hay una arquitectura, esto es muy lindo, hay una arquitectura de la paz, donde intervienen las diversas instituciones de la sociedad, cada una desde su competencia. Pero hay una arquitectura, algo grande de la paz, pero también hay una artesanía de la paz que nos involucra a todos. Claro, las instituciones, es lo mismo. Si yo ayudo a un anciano a cruzar un río, es un acto de caridad. Pero ¿qué haría un político? ¿O cuál sería el político para el bien? Construir ese puente para pasar. Entonces, la arquitectura de las instituciones, pero requiere la artesanía que nos involucra a cada uno de nosotros. El pequeño trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros para construir la paz. Perdón y memoria. Le dedica, no hay, perdonar también con responsabilidad, ¿no? El perdón. No es posible llegar a dialogar o llegar a una cultura del encuentro, ni siquiera ser amable si no perdonamos. Y acá, cuando analiza la parábola cuando analiza la parábola, Francisco dice, vieron que al principio nombra a los salteadores, que lo dejaron al costado de camino, herido, bueno, pero no los nombra Jesús, pero no se detienen ellos. No porque haya que olvidarse de los salteadores, no porque no puedan ser castigados, sino que no hay que detenerse en ese punto. No hay que olvidar, pero no hay que perdonar, pero no hay que olvidar, pero no debemos detenernos en eso. Miren lo que dice, perdonar no es olvidar. Es necesario recordar el mal, porque tenemos que aprender, como decía de la pandemia, debemos recordar qué es lo que nos pasó la pandemia para pasar adelante. En un momento también habla en la encíclica de la crisis del 2007 y 2008, que fue una crisis económica bastante importante, y si también perdimos la oportunidad entonces, de aprender de esas crisis. Por eso es necesario recordar el mal, pero para no repetirlo, no para quedarnos anclados en ese rencor, sino la parábola hubiera sido lo mal que estaba, lo que habían hecho los salteadores, pobre hombre. No, no, va más allá, los nombra, porque existen, están. Pero, bueno, lo que leí, Eva, es sobre el holocausto y habla también de los grandes males de la humanidad que, por eso, perdonar, pero ¿para qué? Para no quedarnos anclados en ese rencor. Dice, el perdón no implica olvido. Los que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. Si no te quedas en eso, una angustia terrible es quedarse en el mal. Y además no avanzás. ¿Tienen que ser castigados? Sí, tienen que ser castigados. No significa el perdón, como hizo Juan Pablo II cuando fue herido, y casi lo matan, él mismo después fue y visitó a quien lo había herido en la cárcel. Lo perdonó. Va, lo confesó todo, y él le dio su perdón. Bueno, no significa que haya que sacarlo de la cárcel por eso. Bueno, esto igual. Por eso dice, el verdadero perdón no implica el olvido. Solamente es renunciar a ser poseído por esa fuerza que me deja anclado. Rompe un círculo vicioso. Frenan el avance de la fuerza de la destrucción. Y es lo que hace que penetre en nosotros esa bronca. Ah,
¿Vieron todo lo que nos ponen todo el tiempo? Que robaron, que robaron, que robaron, que robaron, miren lo que hicieron esto. Bueno, al final terminamos, sí, sí, qué mal. Sí, bueno, está bien, está mal. No, no nos quedemos con eso. ¿Cómo podemos colaborar para que eso cambie? ¿Cómo podemos dialogar para realmente construir la paz social y la paz mundial? De ahí viene el rechazo total que tiene de la guerra. La guerra realmente no solo es para él, o sea, la guerra impide el diálogo, destruye pueblos enteros, destruye el ambiente también, destruye el ambiente la guerra. Hay una cosa muy linda que había encontrado, que me encontré, que si lo encuentro se lo digo, ahora no lo encuentro. Bueno, dice, incluso dice que hay que, con la guerra, que hay que aprovechar los pedazos, o sea, las armas para la construcción, para cambiar. Y eso me hizo acordar, bueno, ahora no lo voy a encontrar, parece ser, eso me hizo recordar, no, no lo voy a encontrar, lo que quería contar. Me hizo recordar cuando, bueno, capaz que me voy a limitar al país, cuando Belgrano, en la batalla de Salta, entregó al convento las armas de los realistas y con eso hizo una campana que está todavía, creo que está todavía, sí, en Salta, en la iglesia, en el convento de San Francisco, o sea, con las mismas armas de los realistas se construyó una campana. Bueno, es un símbolo de que las armas, utilizar a esos pedazos, como dice ahí, en nuestro mundo ya no hay, bueno, ya lo dijimos, no hay solo pedazos de guerra en un país o en otro, sino que se vive una guerra mundial a pedazos. Claro, no hay pedazos de guerra en un país y en otro, sino que se vive. Como decía San Juan 23, resulta un absurdo sostener que la guerra es un medio para resarcir el derecho violado, que es de lo que hablamos actualmente, que incluso se habla de la guerra preventiva, la injusticia de la guerra. La guerra preventiva, eso no existe. La guerra puede ser, sí, reconoce la guerra para la defensa, pero no para destruir al otro. Entonces dice, no es cierto, decía Juan 23, que resulta absurdo sostener que la guerra es un medio para resarcir el derecho violado. Bueno, habla de la injusticia de la guerra. Bueno, después léanlo bien. Bueno, hace toda una referencia de toda la enseñanza magisterial respecto de la guerra, que es sumamente, ahí está lo que les quería decir. Dice, acá dice, el aumento de la interdependencia y la globalización comportan que cualquier respuesta que demos a la amenaza de las armas nucleares deba ser colectiva y concertada, basada en la confianza mutua, dice. Esta última se puede construir solo a través del diálogo. Imagina una guerra nuclear, que esté sinceramente orientado hacia el bien común y no hacia la protección de intereses encubiertos o particulares. Dice, y con el dinero, ahí está, que se usan las armas y otros gastos militares, constituyamos un fondo mundial para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres, de tal modo que sus habitantes no acudan a soluciones violentas o engañosas, ni necesiten abandonar sus países para buscar una vida más digna. ¿Ven? La propuesta, con el dinero que se usa en armas y gastos militares, podríamos hacer un fondo mundial para mejorar la vida de todos. Es una propuesta para el bien común. Rechaza, pide directamente la abolición de la pena de muerte. Directamente. La pena de muerte
o sea, hacer desaparecer al otro. No solo dice en contra de países, eso sería la guerra, por eso la guerra y la pena de muerte juntas, sino hacer desaparecer a personas. Dice que ya San Juan Pablo II declaró de manera clara y firme que esta es inadecuada en el ámbito moral. No la rechazó como Francisco la rechaza, pero se basa en lo que dijo San Juan Pablo II. Dice que es inadecuada en el ámbito moral y ya no es necesaria en el ámbito penal, dice Francisco. Todos los cristianos y los hombres de buena voluntad están llamados, por tanto, a luchar no solo por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal que sea, cualquier forma de pena de muerte, claro, legal o ilegal, y en todas sus formas, sino también con el fin de mejorar las condiciones carcelarias, y acá va más allá, en el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de libertad. Bueno, Francisco se ocupaba, bueno, lo saben, muchísimo el gesto que tenía con las personas privadas de libertad. Incluso cuando falleció, antes de, bueno, de ser llevado a su descanso eterno, había pedido que participaran, que bueno, que fue autorizado, personas privadas de la libertad. Eso, él tenía un gran compromiso en ese sentido, bueno, con todo, pero un gran compromiso con los que a veces son también descartados. ¿Cuántos que están privados de la libertad están en una situación, han sido dejados antes, han sido descartados antes, han sido dejados al costado del camino, hemos pasado de largo? ¿Cuántas veces de diferentes maneras pasamos de largo, no? Creo que voy a terminar un rato antes. Las religiones, bueno, y acá da justamente la importancia de las religiones. O sea, toda esta encíclica Fratelli Tutti es un llamado, como dijimos, a la fraternidad. Y es un diálogo interreligioso. Por eso destaca las religiones al servicio de la fraternidad. Y hay una foto con Francisco y diferentes. El rol de las religiones en el mundo, dice, las religiones están llamadas a ser servidoras de la fraternidad y constructoras de la paz. Es mentira, o sea, cuando hay no debemos matar a otro en nombre de la religión, como se ha hecho también, en nombre de Dios, cuántas cosas hemos hecho. Pero la religión, la semilla en la religión no es esa, es ser servidora de fraternidad y constructora de paz. Es fundamental el diálogo interreligioso. La violencia nunca puede justificarse en nombre de Dios y por eso él afirma también la libertad religiosa para todos. O sea, no podemos, o sea, tenemos que buscar nosotros nuestra identidad, pero también respetar la libertad religiosa de los demás. Y esto, la encíclica también, como dije, la imagen, cuando empieza la encíclica, es San Francisco de Asís, y la visita de San Francisco, hermanos todos, o todos hermanos, y la visita que San Francisco de Asís le hace al sultán. En 1219, en las cruzadas, en plena Guerra Santa, lo hace. Para fraternizar con el otro, para fraternizar con el supuestamente enemigo. Para él no, para él era un hermano igual, obviamente. Y 800 años después, en el 2019, realiza este encuentro con el gran imán para justamente dialogar entre religiones, para lograr ese diálogo interreligioso y afianzar en ese, es un gesto muy importante, es en ese diálogo interreligioso mostrarle al mundo. Si nosotros, líderes religiosos, somos capaces, todos los demás tenemos que serlo. Ellos son el ejemplo, porque en las religiones están llamadas a ser servidoras.
un llamado a la acción. Fratelli Tutti. Fratelli Tutti nos invita a soñar y a construir activamente un mundo donde seamos realmente todos hermanos. La motivación de Fratelli Tutti es San Francisco de Asís. Lo dice él al final. Dice, cuando habla justamente del diálogo interreligioso y del resto de las religiones, él dice que su, eh, su primera motivación fue San Francisco de Asís. Pero también hermanos no católicos, Martin Luther King, Desmond Tutu, que tuve que buscarlo, es un obispo, fue premio Nobel de la Paz, no lo sabía, en 1984 creo, de Sudáfrica, Mahatma Gandhi, y principalmente, dice, el beato Carlos de Foucault, que dice que pedía a un amigo, el beato, ruegue a Dios para que yo sea realmente el hermano de todos, decía. Quería ser en definitiva el hermano universal, pero solo identificándose con los últimos llegó a ser hermanos de todos. A raíz de la encíclica leí algo del beato de Foucault, no lo conocía, bueno, un francés que tuvo una vida bastante del siglo XIX, bastante libre, fue militar, también intervino, y al final descubrió a Dios, y cuando se entregó a Dios, fue nombrado sacerdote recién a los 40 y pico de años, tenía más de 40 años, cuando se entrega a Dios, y saben, bueno, lo que me pareció muy interesante, muy importante, es que cómo se encuentra, él no creía, si bien venía de una familia religiosa, francés, como dije, él no creía, pero porque estuvieron mucho en África, como estaban los franceses que habían invadido, y él viendo a los árabes, bueno, a los moros, y su fe, los musulmanes, y su fe, es que él empezó a despertarse y hasta que encontró la fe en la religión católica cristiana, y ya de grande pasó por diferentes lugares, pero al final muere en África, vivía en un lugar donde las tribus bereberes, muere, lo asesinan, como él realmente quería, pero se hizo nada para llegar a ser el hermano universal. También tuvo una importancia, bueno, y fue Benedicto XVI quien lo beatificó. Entonces dice, solo identificándonos con los últimos llegó a ser hermanos de todos. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué nos queda? Dice, ¿cómo puedo ser un buen samaritano en mi día a día? Unas preguntas. ¿Qué muros mentales o reales necesito derribar? Y como nos invitó Francisco, soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, pero todos hermanos. Bueno, gracias. Terminar antes. Está bien. Yo quiero decir dos o tres cosas. Una primera, que el Papa Francisco, fiel y continuador de la enseñanza de los papas anteriores, ha actualizado algunos temas, que obviamente en este pequeño curso no hemos alcanzado a profundizar, solamente lo hemos señalado, y uno de los grandes temas es el tema de la política, que merecería quizás alguna consideración especial más en este tiempo, donde hay suficientes elementos que vienen desde León XIII en adelante, los papas del siglo XIX y por supuesto con los del siglo XX, fundamentalmente con Pacem in Terris. Hoy no se puede ser un político católico sin conocer la enseñanza del Papa Juan XXIII en esa encíclica del 4 de abril de 1963, muy pocos meses antes de su muerte, creo que murió en junio,
y después del conflicto de los misiles soviéticos en Cuba, donde tuvimos a un triz de la Tercera Guerra Mundial. Esa encíclica es absolutamente luminosa, pero a partir de ahí hay otros elementos nuevos, como por supuesto la constitución del Vaticano II, Gaudium et Spes. El otro día bueno, no se trata de una tesis referida a la teología, pero era una tesis del derecho del trabajo donde citaban a Gaudium et Spes como una encíclica. Y Gaudium et Spes no es una encíclica, es una constitución, que es el documento más importante, son cuatro los documentos más importantes del Concilio Vaticano II. Es decir, todos los obispos del mundo reunidos en el Vaticano, por supuesto con la aprobación del Papa, porque si no, no podría darse. Y este tema de la política, incluso bajarlo a nuestra realidad actual, porque muchas cosas de lo que ha estado diciendo Adriana, tendríamos que tenerlas absolutamente en claro cada vez que vamos a vivir este acto tan importante que es elegir a nuestros representantes, tanto para los representantes como para los representados. Ese es un tema que probablemente después podríamos profundizar en su oportunidad. Una segunda consideración es que la temática de la paz también es uno de los grandes temas de la doctrina social de la Iglesia. Es el tema de una encíclica, pero la paz es el canto de los ángeles en la noche de la Navidad. ¿Mm? Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres amados por Él. Y así empieza la encíclica del Papa Juan XXIII, allá en 1963, la Pacem in Terra, la paz en la tierra. ¿No? Y la paz en la tierra se debe basar fundamentalmente en vivir como hermanos y en vivir la ley de Dios. Si somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre. Este es un concepto absolutamente cristiano, porque no estaba tan claro en el viejo Israel, donde estaba el Dios de los ejércitos, allá un poco lejos, pero el Dios de Jesús es Padre. ¿No? Y evidentemente que ese es un dato sumamente importante que hay que tener en cuenta. La paz también está nombrada en el Apocalipsis. Probablemente sea la última palabra de la historia, la paz. Pero la paz, los romanos la definían como la tranquilitas ordinis, en dos palabras latinas. La tranquilidad en el orden. No, no deja de ser cierto. No hay paz si no hay tranquilidad y no hay orden. Pero la paz cristiana tiene un contenido mayor que la mera paz romana, la paz del ejército, la paz de la seguridad exterior. Tiene un contenido mucho más humano y más cristiano. Y por otra parte, esta temática de la paz fue asumida por Pablo VI allá los primeros de enero desde 1964, no creo que en adelante. El Papa Pablo VI tiene la Jornada Mundial de la Paz con un lema que se va dando, y este tema fue tratado muy especialmente en Medellín. Yo hablé muy rápidamente de este documento del episcopado latinoamericano, dado en un contexto histórico distinto, seguramente, pero todavía podemos rescatar de ese documento toda la enseñanza magisterial absolutamente lúcida y vigente de la temática de la paz, ¿no? Que ha sido reactualizada por el Papa Francisco. Y yo pongo otra idea más. Así como el Papa pone a algunos soñadores, como decía Martin Luther King, mártir de la integración racial norteamericana, asesinado ahí en Memphis, y que precisamente hablaba de tenido un sueño. Hay otro que tiene un sueño, que el Papa, bueno, no lo nombró, es precisamente John Lennon, el de los Beatles, en su famosa canción que dice Imagine, imagina. Lo que pasa es que John Lennon no se lo puede citar como modelo, porque John Lennon, bueno, los Beatles empezaron, después terminaron en India, terminaron en un montón de cosas, eso es cierto. Tomemos las cosas positivas de John Lennon. Y hay un pequeño detalle de esta famosa canción tan importante como es Imagine, pero John Lennon imagina un mundo sin religiones. Y eso no es posible. No es posible porque el hombre es por naturaleza religioso. ¿No? Y este es un tema que también quizá a veces se habla poco en el ámbito de la Iglesia Católica, porque hay algunos católicos que pretenden o insistir y decir que la Iglesia Católica tiene la única verdad. Cosa que es cierto,
Es cierto, pero en todo caso tiene la plenitud de la verdad. Pero también el Vaticano II dijo que existen semillas del verbo en otras religiones. Es decir, toda esta temática de, es decir, ojo, la plenitud está en la Iglesia Católica, fundada por Jesucristo, tiene todos los elementos necesarios, pero las semillas del verbo también están en los otros. Obviamente que los que tenemos la plenitud podemos vivirlo en plenitud. Precisamente tenemos la Eucaristía, tenemos al Papa, tenemos a la Virgen, tenemos un montón de cosas que los otros nunca van a tener, pero tienen semillas del verbo. Y eso, y aún un indio que cree en el tótem o en el sol o cualquier otra, tiene religiosidad natural y si cumple la ley natural también se va a salvar, seguramente, ¿no? Esos son temas que a veces no se hablan y que confunden, y algunos pretenden volver a los tiempos antiguos, donde, bueno, se excluían un montón de cosas en el ámbito de la iglesia y se condenan a esta apertura que tuvo el Concilio Vaticano II, que fue muy importante. Yo nací antes del concilio y hice la comunión cuando el concilio ya había cambiado las reglas y Pablo VI la empezó a aplicar cuando se dio vuelta el altar y cuando los curas daban la misa de cara al pueblo y un montón de cosas y se daban el idioma vernáculo y empezaron a tocarse otros instrumentos y no solamente el órgano. Y es cierto, hay algunas cosas que quedaron y que son de la tradición, pero verdaderamente la riqueza de la liturgia romana actual hay que descubrirla y por ahí nosotros no le ponemos todo el acento. No ponemos el acento en descubrir eso. Insisto, hemos tocado ciertos temas importantes, esa era la idea, desde León XIII a Francisco, pero no hemos tocado todo. Y hay algunos que verdaderamente se necesitan en este tiempo el pensamiento magisterial para esclarecer, porque por ahí no sabemos a dónde vamos. O algunos de nuestros gobernantes toman algunos caminos que no son probablemente los que se adecuen al mensaje de la iglesia. También existe, cierto, una separación de la iglesia y el Estado, pero no es una separación absoluta. Bueno, esto es un tema bastante para desarrollar. Nunca es absoluta y verdaderamente Pedro, cuando después Cristo ya había ascendido al cielo y lo toman prisionero, le dicen, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero verdaderamente son dos ámbitos que se tocan, que a veces se superponen, que a veces causan problemas y que tendremos o tendríamos que estudiar un poco más, porque el común de la gente por ahí no tienen claro cuáles son estas enseñanzas magisteriales para abordar estos problemas muy, pero muy prácticos de la vida que se nos presentan ahora muy concretamente con las próximas elecciones. Ricardo, viste lo que decías de la religión. Francisco, viste, cuando va relatando las personas de la parábola, justamente el sacerdote y el levita son los que siguen de largo, ¿no? Y entonces dice ahí Francisco también ese tema siendo religiosos que habían seguido de largo, y a veces no siempre quienes están, dice, en la religión, son los que tienen esa predisposición, como decís vos, la semilla del verbo. Y recordé, y lo volví a ver, cuando un niño, Francisco en una entrevista, bueno, en una asamblea así que había un niño se puso a llorar porque su padre había fallecido y no era católico. Entonces que le preguntó a Francisco llora y le pregunta que su padre, ¿dónde estaba su padre? ¿No? Si había ido al cielo o no. Entonces, que su padre era bueno. Y entonces le pide permiso y le contesta delante de todos. Y él dice, claro, y le dice Francisco, tu padre, que era una buena persona, como dice, permitió que sus 4 hijos fueran bautizados. Es más difícil para un no creyente que sus hijos sean bautizados que para un creyente.
Entonces Dios no lo iba a abandonar, ¿no? Esto de la semilla del verbo y de estar presente. Bueno, y muy bueno, es cierto eso, la política, la paz, o sea, son todos temas tratados, actualizados, y que habría que profundizarlo, y como decís, sobre todo en este tiempo. Bueno, no sé. Buenas noches. Eh, Hola, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿qué pasa? Quería hacerle un pedido a Adriana, Sí. dentro de sus posibilidades. Eh, si es posible, tomando este tema de la paz, que quedó muy claro en la exposición, que la encíclica dice que no es un momento, ni tampoco es un punto de llegada, sino que la paz se construye, ¿sí? Así como nos dejó una propuesta tan interesante sobre Laudato Si, si Ah, podría dejarnos algunas líneas de acción, ¿sí? En torno a ah, cómo construir la paz desde temprana edad en las escuelas, ¿no? Que me parece a mí que son ámbitos donde por ahí hay peleas, algunas conscientes, otras inconscientes, eh, que por ahí también se incluye la familia en estas peleas. Entonces, ¿de qué manera la escuela puede ayudar a construir en la medida que se pueda eh, desde las aulas, ¿no? Algunas líneas de acción, si se puede, ya para la próxima semana o que no. bueno, sí, no es un tema, justamente la paz, como diría Rita, Sí, no es un tema tan sencillo, y es cierto, las escuelas eh, en estos tiempos se están viviendo eh, muchas situaciones, supongo, yo, ya mis niños han pasado esa etapa, pero sí conflicto, bueno, sí tengo sobrinos, y sí conflictos sociales. Bueno, pero me gustaría hacerlo, a ver, verlo con Ricardo también eso, ¿no? Pero, Ricardo, pero en realidad sí, bueno, algunas cosas se pueden hacer, pero ya se pueden empezar a hacer algo. a ver, Digo, Pacem in terris, sí. la convivencia social pacífica, dice Pacem in terris, se basa en la verdad, la justicia, la libertad y el amor. Cuatro cosas, cuatro ruedas. Y así de simple para cualquier cosa. No puede haber paz si no hay verdad. Y no puede haber paz si no hay justicia, si no hay libertad y si no existe amor. Eso es lo que puso el Papa en esa encíclica maestra respecto de la construcción del orden social. Y verdaderamente esto pasa por todas las cosas, ¿no? Habría que aplicarlo en cada una de las escuelas. Por allí, por allí, nosotros en las escuelas públicas y en las escuelas privadas, que son situaciones un poco distintas, y los docentes trabajan en una y trabajan en otra, pero la realidad es un poco distinta, pero en el fondo es más o menos lo mismo. Yo soy hijo de la escuela normal, y de la escuela normal de Club del Este, y cuando yo iba a la escuela normal, me consta que nosotros en la escuela normal teníamos una vida más religiosa que lo de las escuelas religiosas de Cruz del Este, porque éramos nosotros en la década del 70, ¿no? Eso en aquella época así era. Ah, Pero claro, pero sé también que en las escuelas religiosas hay una mayor obligación de vivir estos valores que valen para todos, pero valen mucho más para las escuelas católicas, porque además la escuela católica tiene documentos muy importantes. Uno se llama la escuela católica, gravísimo en educación, educación y proyecto de vida de la Conferencia Episcopal Argentina, y allí hay una mayor obligación de vivir estos valores. Es más, ya que nos metemos en la temática que es mía, una escuela privada es una empresa, y es una empresa que debería ser católica y debería vivir los valores católicos. Y más de una vez, no se viven esos valores católicos, no se vive la verdad, no se vive la justicia, no se vive la libertad, no se vive el amor. Entonces, ¿puede haber una empresa católica? Bueno, la empresa estrictamente no nació en el ámbito del catolicismo, pero hay modelos que por allí se siguen de organizaciones donde se dialoga, donde se comparte, donde no se niega la autoridad.
Porque, ojo, el tema de la autoridad está en Gaudium et Spes, para que toda la sociedad, para que la sociedad no perima, dice Gaudium et Spes, es menester que alguien ejerza la autoridad. Y toda autoridad viene de Dios, ¿no? Así que ese es otro tema que esta vez no hemos profundizado, pero que también es parte del magisterio social de la Iglesia. El tema de la autoridad que existe, que debe existir en toda comunidad, en la familia, en la sociedad, en la educación, en la escuela. Es menester que haya una autoridad, pero esa autoridad no tiene que ser como está para servirse, sino para servir a los otros. Es decir, el concepto de autoritas es muy completo y muy importante, y eso es el magisterio mismo de la Iglesia. Por supuesto que no estamos en la época de los reyes, donde decían que la autoridad venía de Dios al rey. Eso está superado, está superado. Los jesuitas decían que la autoridad venía de Dios al pueblo y el pueblo la derivaba en el gobernante. Dios no se equivoca, pero el pueblo a veces puede equivocarse. Este es otro gran tema que podríamos por allí ver, porque verdaderamente esta temática, esto fue planteado el 25 de mayo, en la discusión en el Cabildo Abierto, y esto lo enseñaban los jesuitas. Una de las razones por las cuales los deportaron del Imperio Español y portugués, precisamente porque enseñaban cosas que iban contra las teorías de esa época. Pero fíjense toda la tremenda riqueza y cosas que podemos empezar ya leyendo la encíclica del Papa Pacem in Terris, Juan 23, 4 de abril de 1963. Y esta es la solución para cualquier orden social, para la familia, para la empresa, para la escuela, para la sociedad en general, es lo que dice el Papa, incluso para la sociedad mundial habla el Papa, donde debería haber una autoridad mundial, porque hoy por hoy tenemos algunos que tienen más poder que otros. Esto es cierto, ¿no? Hay algunos que tienen poder de veto en la ONU y otros que no tenemos esos poderes, pero el Papa habla de una posible sociedad mundial que debería organizarse con el principio de subsidiariedad. No digo que el presidente de los Estados Unidos nos gobierne y diga lo que tenemos que hacer todos los días, no sé. No creo que sea el modelo. Mejor que no, ¿viste? Pero bueno, no. Pero verdaderamente hay otras perspectivas importantes que tenemos que atender porque la enseñanza es sumamente rica y está ahí. Leer la encíclica y aplicarla no parece ser tan grave ni tan difícil. Pero claro, cuesta, porque claro, estamos heridos por el pecado, por la concupiscencia, el dolor y la muerte, y verdaderamente tendemos hacia abajo, no hacia arriba. Para eso necesitamos otra fuerza que viene desde lo alto, fuerza que nosotros tenemos por la fe, pero también porque lo hemos asumido. Fe que viene de nuestros padres, pero nosotros lo hemos asumido libremente, porque ya somos personas grandes, lo asumimos en el bautismo representado por nuestros padrinos, pero ahora ya de manera absolutamente consciente para desarrollar en lo que nos toque esos grandes valores. Mira, muy probablemente encontraríamos en el documento o en los documentos de la Iglesia elementos para que puedan trabajarse con los chicos. Y esto es una enseñanza muy válida. No hace falta ir muy lejos para ponerse a trabajar con estos temas. No, lo que se puede hacer, sí, es como con esas bases que dio Ricardo, algunas propuestas de trabajo grupal con los niños de diferentes edades, ¿no? Daniel, eso es lo que decís. Daniel. Claro, eso por ahí pensaba en la importancia del documento, que bien lo citaron ustedes, pero por ahí alguna línea de acción de Sí, trabajo. o sea, como un trabajo para que tomen conciencia de la palabra, de la enseñanza. Claro, y que puedan vivir justamente la fraternidad y que eso se sostenga en el tiempo, ¿no? Porque a veces siempre decimos, un alumno que entra en la sala de 3 y sale con 17 años, las escuelas tienen de alguna manera asumir esa responsabilidad en cuanto a que vivan esa fraternidad con sus propios compañeros, ¿no? Pero bueno, está muy claro digamos, y
y concreto lo que se ha dicho. Solo es cuestión Bueno, de pensar en acciones y bueno, pensar en y acciones, sí, está aplicarlas. bueno eso. Está bueno Mira, con... hay una cosa muy práctica de estos ¿no? tiempos, yo lo estoy viendo en Sí. YouTube. Tenés la historia de San Agustín, la vida de San Agustín, el Papa es Agustino. Mm. Y claro, Claro, dura 3 horas la película, ¿no? Es un poco Pero, sí, larga. Después, Hermano Sol, Hermana Luna, una película de la década del 70 sobre la vida de San Francisco de Asís, que me parece que se encuentra en YouTube, hay cuestión de buscarla y encontrarla. Y ahora aparece una sobre la vida de Ignacio de Loyola, San ah, Ignacio de Loyola, que es una pequeña parte de la historia de San Ignacio, una pequeña parte, es cuando él ya es grande y cuando es herido y cae y, bueno, deja la vida militar y se sumerge en esto, pero fíjate vos lo particular. Fue juzgado por la Inquisición porque estaba enseñando los ejercicios y bueno, no se sabía de dónde sacaba semejantes ideas. La Inquisición lo juzgó y dijo que los ejercicios eran adecuados a la enseñanza de la iglesia, pero lo mandaron a estudiar. ¿Y qué hizo San Ignacio? Lo mandaron a París y empezó la vida universitaria en París, porque él tenía un pequeño cursito de teología, nada más que eso. Y ahí vio la importancia de las universidades y de él y de sus propios compañeros que tengan otra clase de estudio. No hace falta ser universitario todo. Sí hace falta que hagamos un esfuerzo para tratar de aprender estas verdades de la fe. Y los que tenemos la suerte de haber sido universitario, tenemos la tremenda responsabilidad de compartirlo, ¿no? Porque de esa riqueza inmerecida que hemos recibido por Dios y el esfuerzo de nuestros padres y también un poquito de esfuerzo nuestro, tenemos que compartirlo. Lo que hemos recibido no podemos callarlo, como bien dice el Evangelio, los hechos de los apóstoles. Este es un tema que hay que compartir y hay que estudiar. Y la responsabilidad que tenemos aquellos que tenemos otros estudios, los que son docentes, estos grandes temas tienen que no solamente predicarlo, sino tendrían que vivirlo. Pablo VI dice que en su famoso documento Evangelii Nuntiandi del año 1975 dice que más que maestros hace falta testigos. Más que maestros hace falta testigos, porque con la acción verdaderamente se le cree a la persona que está enseñando algo con su propia vida. Esto me parece muy importante que tengamos estas grandes ideas para volcar en estos ámbitos, sobre todo para enseñar a los jóvenes, ¿no? Porque de eso se trata la educación. bueno, Ujú. no sé. bueno, muchas gracias. Hay muchos mensajes alentadores, Bueno, también eh, apoyando la exposición y muy clara, muy concisa. Así que, Adriana, muchas gracias en nombre también de nuestro delegado, el padre Tito. bueno, Y gracias. Gracias a ustedes. Gracias a los que, bueno, gracias, como digo otra vez, a Ricardo, a, a la pastoral, a ustedes, bueno, y a todos los que participaron. Gracias por, y por darme, principalmente quiero agradecerle yo, porque, como decía al principio, la vez pasada, con Ricardo estuve muchos años y también en Doctrina Social de la Iglesia, en la universidad me llevó él, fue él mi maestro en esto, y bueno, invitándome acá realmente me enriqueció muchísimo y Dios lo llamó, Dios lo iluminó para llamarme, y eso que tuve resistencia primero, pero realmente, porque no es lo mismo a veces leer solamente que tratar de profundizar y estudiar un tema, ¿no? seguro, sí, 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 Y sí. que cada vez que uno lo va leyendo, va Enrique. Ricardo tiene tantos años, por eso es lindo cuando él habla también y va explicando todo sobre la Y paz, muchas gracias sobre por eso la de los años. política. ¿Eh? Muchas No, gracias por lo de los años, sí. no, y bueno, años de O sea que es experiencia y de cierto. estudio. Sí, está bien. Además es un gran memorioso que se acuerda de todo, todo, todo. No, eso era antes, ¿no? No sé. Nada. Bueno, está bien. Bueno, Dale. La el semana que viene, miércoles, el señor obispo. el miércoles que viene el obispo, ¿no?
Bueno, Así es, cierra Monseñor, y bueno, agradecidos a todos que se han sumado, y bueno, esperemos que eh, cerremos este seminario con los mismos entusiasmos que lo hemos abierto. Gracias al doctor Seco también por su gran aporte, y bueno, les pido que antes que se vayan cerrando la sesión, vayan escribiendo sus nombres para el control de la asistencia, y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Nos vemos entonces el miércoles que viene. Y chao. estamos en contacto, cualquier cosa, ¿eh?